Paz, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que nos podemos reunir nuevamente. Y aunque desde aquí se ve poco porque faltan algunas hermanas, ¿verdad? Pero me da mucha alegría de verles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Saludos también a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a la distancia. En esta mañana, hermanos, tenemos la lección número 3, la cual es la división de Israel. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido y bondadoso Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por este hermoso momento que nos regala. Gracias, bendito Padre, porque ha sido usted tan bueno y bondadoso con cada uno de nosotros, que sin merecer, eterno Dios, usted nos da tantas maravillas, tantos milagros, tantas oportunidades. Gracias, perfecto Dios, porque dispuso en los corazones de cada uno de los presentes el estar acá y de los oyentes también que están desde sus hogares, algunos en otros países, escuchando este mensaje. Bendiga grandemente a cada uno de los presentes, tus hijos y tus hijas, que si alguno trae problemas, eterno Dios, trae enfermedades, trae alguna molestia, aparte la Padre sane ese cuerpo, ese espíritu, para que podamos, bendito Dios, alegrarnos y aprender de su palabra. Bendiga desde el más pequeño hasta el más grande, y de igual manera pedimos bendición para todas tus hijas, Padre, a nivel nacional, que están en esa hermosa convención, deleitándose y dando gracias, todas juntas. Bendito Dios, permítanos aprender y que su Espíritu sea el que nos dirija en esta lección que tenemos en esta mañana. Gracias, bendito Dios, todo se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, pueden acomodarse, hermanos. Les decía, queridos hermanos, que la lección que tenemos en esta mañana es la número 3, la división de Israel. Toda la escuela, bendito de nuestro bendito Dios, toda la escuela es sobre su pueblo, ¿verdad? Toda, absolutamente toda es sobre la historia de Israel. El Israel de Dios es la escuela. Y dando un repaso rápido, hermanos, ¿verdad? La lección primera que teníamos, ¿cuál era? El nacimiento de Israel. Esa era la primera lección que teníamos, en donde vimos esa promesa que se le hizo a Abraham. Y luego de eso nos pasamos a Israel y la nación egipcia, ¿verdad? En la que recordamos también otra profecía que hacía a Abraham sobre esos 400 años que pasó en cautiverio, la liberación, Moisés, ¿verdad? Lo que pasó el pueblo de Dios y quizás el inicio más simbólico de la idolatría de Israel que comenzó, ¿verdad? Desde ese momento. Ahora, luego de eso, hermanos, podemos observar de que la siguiente lección es la división de Israel. Pero así de forma fugaz, hermanos, desde la última lección, desde Egipto hasta la división de Israel, pasaron cientos de años, ¿verdad? Pasó mucho tiempo. Porque luego de Moisés aparece Josué, ¿verdad? Y Josué, hermanos, rapidito habla sobre conquistas, sobre la desobediencia, ¿verdad? Al no expulsar el pueblo de Dios a todos los pueblos malos, a todos los pueblos corruptos, ¿verdad? No los expulsaron, desobedecieron. Y así pasaron en los tiempos de Josué. Pese a esto, luego de que Josué ya no está, hermanos, se viene otra época, la cual conocemos todos como la época de los jueces, ¿verdad?
en la época de los jueces, así como les decía, de forma fugaz para que vayamos en hilo, ¿verdad? Fue un periodo que abarcó aproximadamente, hermanos, o exactamente 350 años, ¿verdad? Y tuvieron que haber jueces porque el pueblo necesitaba, ¿verdad? Porque si usted lo ha notado, el ser humano como que necesita un guía siempre, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Necesita a alguien, ¿verdad? Que los dirija. Todos los países tienen presidentes, ¿verdad? Todos los países tuvieron reinos, ¿verdad? Reyes. Entonces necesitan eso. Entonces vemos, ¿verdad? El periodo de los jueces, un periodo en que el pueblo tenía guerras, Dios los apoyaba, Dios les daba la victoria, ellos se alegraban, pero caían en idolatría, se apartaba, ¿verdad?, Dios de ellos y volvían a hacer, era una rueda, ¿verdad? El pueblo hacía lo mismo y caía en lo mismo, en decadencia, luego de Josué. Y para no cansar, hermanos, para ir entrando, ¿verdad?, un poco ahí. Pero fíjense que ya estaba Salomón, ya estaba David, ya para sus últimos días, ¿verdad? Ya estaba pues anciano. Y en Primera de Reyes, hermanos, si me acompañan para ir viendo la palabra de Dios, en Primera de Reyes 2, solo para que observemos, en Primera de Reyes capítulo 2, y desde el 1, David da unas instrucciones a Salomón, ¿verdad? David, como su padre, aconseja a su hijo. Llegaron, dice, los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le dijo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagáis, en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas, para que conforme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tu hijo guardaren mi camino, andando delante de mí, en verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Fíjense cómo David ya en sus últimos días le da el consejo a su hijo, ¿verdad? Un consejo muy apropiado, muy indicado, y que Salomón lo toma, ¿verdad? Salomón lo toma, era un hijo obediente, ¿verdad? En esos momentos él escuchó, ¿verdad?, el consejo de su papá, David, y decide hacerle caso. Ya en el capítulo, siempre en el capítulo 2, 12, ya dice que, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera, ¿verdad? Empezamos a ver de que le hace caso a su papá, y el reino que él tenía fue firme en gran manera, porque él lo guiaba de la mejor forma posible. Y vamos a observar que en ese proceso de que Salomón empieza a adquirir el reino y empieza a reconocer, ¿verdad?, que él era el rey, y empieza esa sabiduría, porque Salomón lo pide. En Primera de Reyes, este es un preámbulo, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 3, dice Salomón, mas Salomón, dice, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Voy a irme saltando algunos capítulos. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Esta es la primera vez que se le aparece. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Leo el 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre,
Y oiga lo que dice Salomón, dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón reconoce que tenía inexperiencia en gobernar un reino. Él había visto lo que había hecho su padre y quizás dijo, ¿y cómo voy a hacer yo lo mismo que mi papá? O mejor, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Él reconoció que estaba en un momento de inexperiencia, ¿verdad? Dice el 9, da pues a tu siervo corazón entendido, dijo Salomón, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dice el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Se alegró, ¿verdad? Acá dice que el Señor se alegró de que Salomón pidiera esto, de corazón entendido, dice, ¿verdad? Para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Le agradó a Dios, ¿verdad? Escuchar esas palabras de Salomón. Y le dotó de esta sabiduría que conocemos todos, ¿verdad? Y comenzó de una manera excepcional, Salomón, de una manera, ¿qué podemos decir? Envidiable para cualquier monarca, ¿verdad? Sabiamente, exacto. Y entonces, fíjense de que empieza la prosperidad a haber en el reino empieza a haber prosperidad. Mire qué bonito. Sigamos leyendo en Primera de Reyes capítulo 4, 20. Dice, Judá e Israel eran muchos. Oiga esto. Como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Todos estaban felices. Todos estaban contentos por las riendas que estaba haciendo Salomón en el pueblo. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La sabiduría de cómo llevar el rumbo de su nación, de su país, de su gente, de su pueblo, digámoslo así, dio tanta prosperidad que la gente estaba alegre. Aquí dice, lo acabamos de ver, ¿verdad? Judá dice, e Israel eran muchos, ¿verdad? Y hasta al final dice, bebiendo y alegrándose, ¿verdad? Estaban felices. Había comercio, ¿verdad? Había arquitectura, había abundancia, había siembras en abundancia, o sea, no había nada malo. No había cosa mala. Ahora, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 5 y en el capítulo 6 empieza también Salomón a hacer la edificación del templo, ¿verdad? Del templo. Seguía esa sabiduría construyendo el templo de Israel. Y ahora quiero que usted note algo para irnos metiendo en materia. En el capítulo 9, hermanos, de Primera de Reyes, acompáñenme al capítulo 9. Dios se le aparece a Salomón nuevamente. Acá Salomón ya había hecho el templo y también ya había hecho una oración, ¿verdad? También para el templo y para todo. Y dice en el capítulo 2 del capítulo 9, perdón, el versículo 2 del capítulo 9 dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y corazón todos los días. Y si tú, dice el 4, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos,
yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre. No faltará varón en el trono de Israel. Pero oiga el 6. Oiga el 6. El 6 es muy... El 6 y el 7. Mas si obstinadamente, dice el Señor, os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré de Israel de sobre la faz de la tierra que he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de ti, e Israel será de proverbio y de refrán para todos los pueblos. Fíjese cómo acá el Señor le está dando una advertencia a Salomón, ¿verdad? Lo felicita por la oración, que dice que lo escucha, ¿verdad? Lo escuchó, te escuché, he visto todo lo que has hecho, escucho tus oraciones, pero cuidado, ¿verdad? Ahí ya le empieza a decir el Señor, pero cuidado, le dice, ¿verdad? Porque aquí dice, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, porque si hay algo que aborrece Dios es la idolatría, ¿verdad? Y el pueblo ya venía de hacer todas esas prácticas por momentos. ¿Se ha fijado usted? Por momentos, ¿verdad? Era como que adoramos a una imagen o a un becerro o a lo que sea, y de repente es como que entran en razón, ¿verdad? Y vuelven a buscar al Señor, y el Señor los perdonaba. Y de repente como que otra vez, ¿verdad? Volvían así, pero con tanta sabiduría que Dios le había dado, le da la advertencia, ¿verdad? Dice el 9, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Vaya, acá Salomón ya está advertido, ¿verdad? Antes de todo esto, conocemos nosotros que Salomón tenía esposa, ¿verdad? La hija de Faraón, vea, en su momento, ya en el capítulo 2 lo menciona, vea. Luego de esto acontece un tiempo más y llega la reina de Saba, ¿verdad? Lo visita, ¿verdad? Y la sabiduría, y sigue, ¿verdad? Esa sabiduría creciendo y creciendo, y empieza a tener más fama Salomón y más riqueza. Y vamos a ver cómo esto es malo hasta cierto punto, hermanos, la fama y la riqueza, ¿vea? Porque puede cambiar la forma de ver de las personas. Bueno, lo vemos nosotros constantemente con los artistas, ¿verdad? Y los cantantes y todo eso, ¿verdad? Vemos cómo esa fama y la riqueza los cambia. Porque llega el capítulo 11, hermanos, que es la lectura bíblica de esta lección. Capítulo 11, desde el 1 en adelante. Vamos a leer del 1 en adelante. Pero el rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, 1, sí. Pero el rey Salomón, dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aproximadamente 1000, ¿verdad? Mujeres. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 5. Porque Salomón siguió a Astoret, o Astarot, dice algunas versiones,
diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Voy a llegar en estos momentos hasta el 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Acá, hermanos, podemos observar claramente que el hombre más sabio, que supo dirigir a su pueblo, que le había dado prosperidad a su pueblo, ¿verdad? Porque tendríamos que leer todo, ¿verdad? Los reyes, Primera de Reyes, para saber, ¿verdad?, lo que hizo Salomón. Pero llegó un punto, por eso es que les decía, ¿verdad?, la fama y la riqueza y las mujeres en este caso fueron la debilidad de Salomón. Principalmente esa causa. Analizando un par de versículos, podemos recordar que Dios ya le había dicho al pueblo al principio que no hicieran estas cosas. En el capítulo 1 que leíamos, dice que muchas mujeres extranjeras, estuvo él con muchas mujeres extranjeras. Quiero que me acompañe a leer Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17. Fíjese acá cómo dice el Señor. 17. Ni tomarán para sí muchas mujeres, dice, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Desde el Éxodo ya había dado el consejo, ¿verdad?, el Señor, que no tomará para sí muchas mujeres. Algunas veces yo sé que tal vez muchos de ustedes ya han oído de que dicen, no, pero es que antes tenían un montón de esposas los hombres, ¿verdad? Ya han oído ustedes algún comentario así, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, dicen, mire, tal profeta o tal hombre en la palabra tenía 2 esposas, tenía tantas esposas. Tenía tantas esposas, ¿verdad? Y podemos llegar en el error de que, así lo dejó Dios, ¿verdad? Así dejó Dios que tuviera varias esposas, ¿verdad? Pero podemos observar que desde el principio a Dios no le agradaba que el hombre tuviera muchas mujeres, que se permitió, ¿verdad? Por la misma historia y cómo van aconteciendo las cosas es diferente, pero lo podemos notar. No tomará para sí, y aquí está hablando del futuro rey de Israel en este capítulo. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, porque entonces ahí vuelve, se le mete en el corazón al hombre a la lujuria, ¿verdad? Y se desvía su corazón. Y por eso les decía, versículos antes decía que Salomón empezó a recibir más fama y más riquezas de las que ya tenía. Y mire cómo dice aquí, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? En el versículo 2, siempre el capítulo 11, hermanos, dice, gente de las cuales Jehová había dicho, no os llegaréis a ellas, ni se llegarán a vosotros, porque harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. Acompáñenme, hermano, a Éxodo. Vamos a recordar, ¿verdad?, cómo el Señor ya había hablado estas palabras en Éxodo capítulo 34, hermanos. Éxodo capítulo 34, desde el 15 vamos a leer, hermanos, del 15 y 16.
capítulo 34, 15, dice, por tanto, dice acá, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. Mire qué interesante, hermano. Ya le había dicho desde el Éxodo al pueblo de que no hicieran, que no tomaran hijas o hijos, en este caso también, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Para su pueblo. Y les había dicho, ¿verdad? No hagan alianza. No hagan alianza, ¿verdad? Imagínense. Porque en el versículo 2 dice, harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. Se juntó Salomón con amor. O sea, con amor de ribete, como decimos nosotros. ¿Va? Todavía con amor hacía las cosas Salomón. Y aquí va, en este tiempo que tenemos nosotros, ¿cómo podemos observar esto? Vea. Ya lo vamos a ver. Solo quiero leer un capítulo más para dar la idea. Siempre en el capítulo 11, quiero leer el 3, 11:3, dice, y tuvo 700 mujeres, ¿verdad? Reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Fueron 1000 mujeres aproximadamente, ¿verdad? O quizás más, ¿verdad? O quizás más. Así es, ¿verdad? Ahora quiero que me acompañe a leer Josué. Fíjese cómo todo esto ya estaba, hermanos, ya estaba avisado, ya estaba advertido en Josué capítulo 23, 12 y 13 leo, capítulo 23 de Josué, 12 y 13, dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, oiga, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. En otras palabras, Josué les había dicho en esos momentos, si no se apartan de esta gente, si no dejan de estar en matrimonio con estas personas, Dios, como dice acá, ¿verdad? Sino que serán por lazo y por tropiezo. El Señor ya había aconsejado a su pueblo de que no tuviera ninguna relación de matrimonio, ¿verdad? Y el Señor nos enseña desde siempre el yugo desigual, ¿verdad? El yugo desigual. Y aquí es donde entra el pensamiento y también la reflexión del por qué nos pasan las cosas, del por qué le pasó esto al pueblo, ¿verdad? El consejo está claro. Y aunque la mayoría aquí ya están más grandes, ¿verdad? Y tienen sus hogares, también hay algunos que no lo tienen y que están bien jóvenes. El Señor desde el principio decía, no se unan en yugo desigual, porque todo esto trae consecuencias, ¿verdad? Salomón hace todas estas cosas porque las mujeres que tuvo tenían esas costumbres. Y como lo hizo con amor, cayó. Imagínense un hijo de Dios,
conoce a su novia y está fuera de su credo, de su creencia, ¿verdad? De su religión, de su fe. Y el hermano está bien enamorado de la hermana, ¿verdad? Bueno, de la persona, de la muchacha. Y como está bien enamorado, cuando llegue Navidad, ¿qué va a pasar? Ella le va a decir, y vas a pasar fin de año conmigo. Ahí vamos a la casa, ¿verdad? Allá está mi mamá. Y el varón en su mente, no, es que yo no debo de celebrar esto. Vamos, y le va a hacer ojitos así, vea, bien bonito. Y como él está enamorado, vaya, pues voy solo a comer, voy a ir, vaya. ¿Me está entendiendo? Y ha pasado, hermanos, ¿o no? Y viceversa también a las hermanas. Quizás les pasó a alguno de los que estamos presentes acá. Quizás pasó, ¿verdad? Tenemos esa experiencia. ¿Y va a traer beneficio eso? No va a traer beneficio. Porque así como desvió el corazón de Salomón, se va a desviar el corazón de nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos de todo, amistades, familiares, cónyuges, ¿verdad? Que son de otra religión y que nos invitan constantemente a las diferentes... ¿En qué semana estamos para el mundo? ¿Vea? Semana Santa le llaman, ¿vea? Semana Santa. Y más de algunos ya le dijeron, mira, vamos a ir a un rancho por allá. Y más de alguno dijo, vaya, pues voy a ir. Vea. Pensando ingenuamente, si es que yo no voy con ningún pensamiento, yo voy a divertirme, va. Cuando no se han puesto a pensar que eso ya se volvió costumbre para esos dioses. Ya se volvió una costumbre el hacer eso, aunque parezca incluso para ellos malo, ¿verdad? Incorrecto. Pero ya pasó. Imagínense ustedes. Siguió a otros dioses también. Leo siempre en el capítulo 11, hermanos. En el capítulo 11, 5. Voy a leer el 5 y el 7. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, ídolo abominable de los amonitas. El 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo de los de Amón. Quiero que lea conmigo, hermanos, Levítico. Acompáñenme a Levíticos en capítulo 18. Levítico capítulo 18 y versículo 21. Levítico 18, 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, ¿verdad? Y podemos buscar otros textos, pero aquí podemos ver de que a estos dioses que estas mujeres le trajeron enfrente a Salomón, ya había dicho Dios que no ofrecieran sacrificio, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que son inanimados, ¿verdad? Y que no existen, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero Dios es un Dios, ¿verdad? Celoso en ese aspecto, ¿verdad? De la idolatría y de todo esto. Quiero leer nuevamente el capítulo 11. Voy a leer desde el 9. Es el que nos faltó. La lectura bíblica es hasta el 13. Vamos a leer desde el 9. Y se enojó Jehová, dice, contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, no siguiese a dioses ajenos delante, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré
en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de la mano de tu hijo. Dice el 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Acá podemos observar, hermanos, que por la idolatría de Salomón y por desobedecer, ¿verdad?, el mandato que ya había dicho Dios de no tener muchas mujeres, se enoja Dios con Salomón y le dice que no va a ser en los días de él, pero que sí va a separar, ¿verdad?, al pueblo. Y aquí leo, hermanos, porque dice acá el objetivo de la lección: enumerar las causas que originaron la división de Israel y cuáles fueron sus consecuencias. Las principales causas, como vemos, ya las vimos, ¿verdad? Las mujeres que lo hicieron caer y la idolatría que hizo Salomón a cada uno de los dioses, y que quizás fueron más, ¿verdad? Porque imagina que eran 700 reinas, ¿verdad? Así que pudieron haber sido muchos más dioses que él, ya sin pensar, ¿verdad? Solo quizás él acercaba, ¿verdad?, a su concubina, le daba un besito en la mejilla y ya, sí, vaya, prendamos fuego, ¿verdad? Ya. O algo, ¿verdad?, podía haber pasado en esos momentos. Ya, él estaba ya, su cabeza ya no estaba bien. Ahora, acá viene la profecía sobre este tema, el cual primero voy a dejar que ustedes la mencionen, hermanos, ya que es el tiempo del versículo de memoria, el cual, si se lo aprendieron, hermanos, lo quieren recitar, nuestro hermano pasará con el micrófono. Prueba, sí, sí. Paz, amado pueblo de Dios. Trataré de decir el versículo de memoria. A la letra dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la partió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma tú los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Perdón. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Primera de Reyes 11, 30, 31. Paz. Pasen. Paz, hermanos. Paz. El verso de memoria dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 30 y 31. Paz, hermanos. Paz, hermana. Gracias. Paz, hermanos. Voy a intentar decir el verso. Muy bien. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Según Primero de los Reyes 11, 30 y 31. Paz, hermano. Paz, hermano. ¿Alguien más? Paz, hermanos. Paz. El versículo dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te doy a ti 10 tribus. Primero de Reyes 11, 30, 31. Paz.
Paz, hermana. Paz, amada iglesia. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 30 y 31. Y tomó Abías la capa nueva que tenía sobre sí y la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, y he aquí que yo te daré, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Gracias, hermana. ¿Habrá alguien más en nuestras hermanas? No. Muy bien. En la parte de nuestros hermanos, ¿habrá alguno que quiera decir el verso de memoria? Muy bien. Nuestro hermano Daniel. Paz, amada Paz. iglesia de Dios. Vamos a intentar decir el verso de memoria. Sí. Dice de la siguiente manera: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Según Primera de Reyes 11, versos 30 y 31. Paz. Paz. Ahí está, ¿verdad? Muchas gracias a los hermanos y hermanas que mencionaron el versículo de memoria. Acá podemos observar, hermanos, ya la aparición, ¿verdad? Como lo veníamos diciendo, del profeta Ahías. El profeta Ahías fue un levita de Silo, ¿verdad? Fue un levita. Ya en el capítulo 11, ya Dios le había dicho a Salomón que lo iba a separar, ¿verdad? Y porque por amor le iba a dar una tribu, ¿verdad? Etcétera. Acá ya aparece, hermanos, para comprender de mejor forma la división de Israel, la aparición del hijo de Salomón, el cual era Roboam, ¿verdad? Acá aparece ya Roboam. A final del capítulo 11 es la muerte de Salomón, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? Si ustedes ya observaron, David estuvo gobernando 40 años, ¿verdad? Y Salomón también, 40 años justitos, ¿verdad? También, padre e hijo, 40 años cada uno. Ahora, en el caso de Roboam, hermanos, fíjense de que recuerde que Salomón ya estaba en decadencia, ¿verdad? Y se estaba portando mal incluso con su gente. Sí, porque si usted observa en el capítulo 12, ya acá ya está hablando de la rebelión de las tribus, ¿verdad? De la tribu del norte, ya vamos a hablar de eso. Dice el versículo 4, le dijeron el pueblo a Roboam, le estaba diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos, el pueblo. Acá podemos observar de que Salomón había puesto yugo al pueblo, ¿verdad? Ya al final de estos tiempos. Y que le dijeron a Roboam: quítanos esos yugos, escucha al pueblo, ¿verdad? Y te vamos a seguir y te vamos a oír. Y acá ya conocemos, no vamos a leer el capítulo 12, ¿verdad? Dice que se acerca a los ancianos y le dan un consejo, ¿verdad? Que los escuche. Pero Roboam se va donde los jóvenes que eran sus amigos. ¿Y qué le dicen sus amigos? No, tu papá les daba látigo, vos tirarles escorpiones, ¿verdad? Peor era el consejo malo, ¿verdad? Y Roboam toma el consejo malo, hermanos, ¿verdad? Roboam no tomó el consejo de los ancianos, mas sí el consejo de los jóvenes, y eso, ¿verdad?, viene a hacer un conflicto más grande, y empezamos a ver esto de la división, porque estaba Judá y lo que se conocía como el reino, la casa de Israel, ¿verdad? Y la casa de Judá, donde también estaba Benjamín.
En el capítulo 12 siempre, desde quiero leerles el 17, dice. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Israel. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahora, en esta profecía, ¿verdad? Acá donde dice ya Ahías, ¿verdad? Aparece un personaje, es Jeroboam. Vea. También es importante que sepamos quién era Jeroboam. Fíjense que Jeroboam, hermanos, él era un siervo de Salomón, vea. Podemos observarlo en el capítulo 11, desde el versículo 26, para que usted sepa quién era Jeroboam. Dice el 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón. ¿Quién era Jeroboam? Siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, dice acá Jeroboam. La causa, dice acá, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, ¿verdad? Ese era Jeroboam. Acá menciona edificando a Milo, ¿verdad? El portillo, dice, ¿verdad? Se cree que Milo era una ciudad o era como una muro o algo por el estilo, ¿verdad? Pero la cosa es que no le agradó eso a Jeroboam, pero ya estaba en la profecía, ¿verdad? Que iba a pasar de esta manera. El 12:20, quiero leer el 12:20 para que usted vea cómo se cumple. En el 12:20 dice: y aconteció que oyendo todo esto, que Jeroboam había vuelto, el pueblo, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese de la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Acá podemos observar, hermanos, que las consecuencias del gran error de Salomón fue lo que sucedió, ¿verdad?, con su hijo Roboam. El corazón que se le endureció, ¿verdad? Puso a su pueblo a trabajar, digamos, peor de que los tiempos de su padre. Y eso trajo estas consecuencias. Pero trasladémoslo por un momento a nuestra vida, ¿verdad? Lamentablemente, las malas decisiones, el amor, ¿verdad?, a otras cosas, conllevan ¿qué? Divisiones. De divisiones ya ni hablemos, ¿verdad? Puede decir alguien, ¿verdad? Pero todas estas cosas conllevan a estos motivos. Y puede pasar, no solamente le pasó al pueblo de Israel, sino que también a nosotros acá en la iglesia, ¿verdad? Si usted se fija constantemente en la iglesia, y no estoy hablando de cosas administrativas ni nada, sino que acá en la iglesia, cómo estamos divididos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un grupo, las hermanas por allá, un grupo, ¿verdad? Los varones aquí un grupito, los jóvenes otro grupito, ¿verdad? Acá otro grupo de hermanas. Y al final, entre todos no nos llevamos bien. Y nos pasa, ¿verdad? Nos está pasando. Quiero leer una parte del comentario. Lo hemos estudiado, el comentario casi todo, pero quiero leer la parte que dice que aprendamos
¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Verdad? La parte final creo que es, sí, ¿qué aprendemos de todo esto? Y se lo voy a leer. El pueblo de Israel se dividió y el hombre más sabio de la historia estuvo involucrado. La palabra de Dios nos enseña que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrita. Romanos 15:4 lo dice mejor. Algo que Dios no perdona y es detestable ante los ojos es la idolatría. Y por esa razón, como hijos de Dios, debemos respetar a Dios y ser obedientes sus mandamientos. Miren, hermanos, constantemente y en este tiempo es más fácil notar la idolatría que en otros tiempos, ¿verdad? Porque se nos olvida y todo ponemos en las redes sociales, ¿va? Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Y por eso les decía, yo he conocido hermanos de la iglesia en tanta actividad juvenil que han dado a lo largo de los años, muchos jóvenes que cualquiera diría, todas las actividades ahí están, ¿verdad? Ahí están. De repente desaparecen ese joven o esa joven. Y cuando se viene a dar cuenta uno en las redes sociales, allá está con su esposo, digamos si era joven, celebrando Navidad en otro país. Y todo el tiempo la vimos en la iglesia, la hermana, o la vimos en las actividades juveniles. ¿Vea? ¿Qué pasó ahí? La idolatría por la mala decisión de juntarse con las personas. Mire, no estoy diciendo de que las personas son malas en el sentido de que, porque algunas veces nos atrevemos a decir, no hombre, si mi vecino hasta es mejor persona que yo, dice algunas veces uno, ¿vea? Y quizás el Señor ni va a ninguna religión o va a otra religión, ¿vea? Entonces, pero el consejo de Dios es bien claro. Si ustedes lo hacen, así como el pueblo lo hizo en el ayer, van a tener consecuencias, ¿verdad? Si una mujer de Dios busca a un hombre que no es de su mismo pensamiento, de su misma creencia, va a tener problemas, hermana. Y con el respeto que cada una de ustedes y cada uno de ustedes se merecen, yo sé que muchos aquí viven ese problema o han vivido ese problema, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que me equivoqué quizá, ¿verdad? En aquel momento. ¿Por qué? Si una sierva de Dios escoge a un hombre que no es un servidor de Dios, esa mujer va a vivir en penitencia toda su vida pidiéndole a Dios que transforme a ese hombre. Y solo Dios sabe si lo va a transformar. Puede ser que se muera de viejito y no se acercó a los pies de Dios, ¿verdad? Y la hermana día y noche orando, y es cierto, tiene que orar, ¿verdad? Porque Pablo dice, ¿verdad? Que no lo deje, ¿verdad? Si no es, si es inconverso, así es. Pero vive en penitencia. O corre el riesgo que le digo, se va a juntar, ¿verdad? Así igualito como le pasó a Salomón, quizás a usted ahorita haciendo memoria, igualito me pasó. Por amor a ese hombre, ¿verdad? En alguna ocasión comí pavo, ¿verdad? En diciembre. Alguna cosa, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿verdad? Aún así es. Entonces, esas son las consecuencias y nos vamos embarrando y nos vamos llenando y entonces empezamos a ver ya diferentes formas, ¿verdad? Porque se vienen las vacaciones y dice uno, hay que hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? El sábado en la iglesia, pero el domingo en la playa, vea. Pues sí, ¿por qué? Porque como ya nos vamos metiendo eso en la cabeza, lo vamos viendo normal y ya no vemos problema. Y no fui el sábado a la iglesia, pues. Vea. Allá fui a la iglesia. Déjenme que me divierta en los días festivos, vea. Ir a los pueblitos, comer lo que tradicionalmente, celebrando al diosesío del pueblo, se hace, vea. Los dulces, que los churros, que no sé qué, porque se hacen en nombre de cualquiera de los santos de ahí. Y no, hombre, si nosotros comiendo churros andábamos allá bien galán, vea. Pues sí, hermano, pero dése cuenta que
¿Por qué hacen esas costumbres esas personas? ¿Y por qué usted lo está haciendo? Porque se está contaminando, así como Salomón se está contaminando con esas personas, con esas mujeres o con esos hombres, vea. Es bien difícil, es bien triste, sí. Antes de darlo, hermano, solo termino esta pequeña parte del comentario. El último párrafo dice, luego doy el tiempo, la obediencia a Dios es de provecho para nuestras vidas. Y para nuestras vidas. Así amonestó Dios por medio de Samuel al rey Saúl. Cuando desobedeció la palabra del Señor, Dios lo desechó, lo desechó por su causa. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros. Doy el tiempo si alguien quiere compartir alguna. Mi hermano Francisco. Fíjense que si nosotros caemos en descuidos es porque realmente somos descuidados. La palabra de Dios nos amonesta. Dice el Proverbio 22, capítulo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Verdad? O sea que nosotros se nos está avisando, ¿verdad? No, tú decías, no unirse en yugo desigual, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, nosotros lo hacemos por razones de conveniencia, ¿verdad? Este mismo capítulo, comenzando desde el 1 hasta el 3, nos amonesta bien bonito. Dice que el oro y la plata y todo eso, pues, es algo que es atractivo, ¿verdad? El joven dice, es que esta muchacha, dice, ya llegó a la iglesia, está viniendo a la iglesia y ya llegó porque le he simpatizado, ¿verdad? Y esta muchacha trabaja en un banco, esta muchacha tiene grandes negocios y por ahí se va yendo, ¿verdad? Porque la fama y el dinero son algo fatal para alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, dice, pero si esta persona es avisado, no le importa eso, no va tras de eso, ¿verdad? Porque Santiago 4:4 dice, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Uno no se puede amistar con una persona que no vaya de acuerdo a lo que tú decías, a la doctrina. Sí, y fijémonos bien, el avisado ve el mal y se aparta, ¿verdad? Hay cipotes bien parecidos, ¿verdad? Hay cipotes que pueden atraer de allá afuera, ¿verdad? A una joven, pero esa joven no viene con el propósito de quedarse en la doctrina, sino que de sacarlo a él de esta doctrina. Entonces, hermanos, y es allí donde nosotros, tanto las hembras como los varones, deben tener cuidado, mucho cuidado. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, de que los mayores tienen la obligación de aconsejar a los más jóvenes, ¿verdad? Acá en la iglesia del centro, hermanos, es un departamento juvenil son bastantes, ¿verdad? A veces son más de 20, casi 25, a veces más. Entonces, hay que empezar a aconsejarlos, hermanos. Y si algo nos pasó en el pasado, ¿verdad? A usted o al hermano, a la hermana, dígaselo al joven, ¿verdad?
para que no te pase como yo pasé, para que Dios te guíe de una mejor manera, ¿verdad? Y te vaya mejor. Hay que empezar a aconsejarlos. Lo que dice el hermano Francisco es tan cierto y lo hemos visto. Vea. Y lo hemos visto yo en más de alguna vez. Bueno, si es jovencita y si se fija en alguien de afuera, usted lo va a invitar a la iglesia. Y puede ser que ese joven venga a la iglesia, pero a la jovencita tiene que abrir bien los ojos, porque solo puede que venga solo porque quiere enamorarla, ¿verdad? Porque en ese momento está enamorado de ella, ¿verdad? Pero luego con el tiempo ya no va a llegar, ya no va a venir, ¿verdad? Claro, ahora, entonces no hay que invitar a nadie a la iglesia, puede decir alguien, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Porque hay una gran diferencia en invitar a alguien y fijarse en alguien de afuera. Algo que Dios recomienda, no lo hagan, ¿verdad? Para que no tengan estos problemas a futuro, porque los van a tener. Los tuvo, porque Salomón lo tuvo ya de viejo, dice. Ahí dice, ¿verdad? Tuvo mujeres, pero ya de viejo desvió su corazón y hasta les hizo holocaustos y sacrificios y todo eso, ¿verdad? Exacto, hizo todo lo que les decían en el caso de las mujeres. Muchos están a tiempo y otros podemos o pueden dar ese consejo, ¿verdad? A los más jovencitos, para que no nos suceda como Salomón y tener divisiones. Y fíjese que las divisiones ahí vienen porque van a tener hijos, y si usted es de la iglesia los quiere traer a la iglesia, y si el papá no es de la iglesia, no los quiere traer a la iglesia, ¿verdad? Y me voy a llevar a los niños a la iglesia. No quiero, le dice el niño, y el papá no quiere, aquí déjalo, ¿verdad? No quiere, no lo obligues, ¿verdad? Ahí vienen las divisiones, ¿se dan cuenta? Ya no se diga por mayores motivos, ¿verdad? Motivos de que no quiera que venga a la iglesia, ¿verdad? Imagínense. Un ejemplo, ¿verdad? Hoy que casi todos los domingos, ¿verdad? También pasamos acá, sábado y domingo. Imagínense algún esposo que diga, no, es suficiente que solo el sábado vayas, ¿verdad? También el domingo tenés que ir. Ya, problema, hermano, ¿verdad? A diferencia de un hombre comprensivo que sabe y que también, ¿verdad?, sabe que tiene que estar acá. Nuestro hermano Miguelito quiere compartirnos ahí. Ahí le llaman el micrófono. Gracias, hermano. Estamos viendo las consecuencias que sufrió o padeció, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Así es. Pero esas consecuencias realmente fueron para ellos en ese sentido, y cómo fueron, ya lo vimos. Pero, ¿por qué? Por la desobediencia, ¿verdad? Correcto. Ahí. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de nosotros por la desobediencia? Muy bien. A nosotros, hermanos, por la desobediencia vamos a ir a parar ¿a dónde? Dice Apocalipsis 20:15, ¿verdad? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego que arde con azufre, parece, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver nosotros. Si bien ya vimos las consecuencias de Israel, pero veamos las consecuencias que vienen para nosotros en cuanto a la desobediencia, ¿verdad? Porque aquí habemos de todo, ¿sí? Habrán unos que se esfuerzan por obedecer, y habemos otros que lo vemos así simple, ¿verdad? ¿Sí? Y eso y esa desobediencia de nosotros nos va a hacer ir a parar a ese lugar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario o alguna observación? Allá nuestra hermanita quiere compartir. Tenemos el tiempo. Paz, amada iglesia. Paz, hermano. Quizás solamente un poquito como experiencia, ¿verdad? Para que veamos de que sí hay consecuencias cuando desobedecemos, hermano. Es bien difícil que no se van a sufrir esas consecuencias. Vaya, un ejemplo, yo tuve un tiempo que mi esposo, él no era de la iglesia, ¿verdad? Cuando yo me casé,
pero se veía tan interesado que él llegó a la iglesia, le gustaba la doctrina y hasta me decía que le hablara a su familia de la doctrina de la iglesia, pero todititos ellos son católicos. La mamá es realmente católica y luchó para que también él no llegara a la iglesia de Dios, ¿verdad? Que se dio el caso de que ella se esforzó también para que él fuera a Estados Unidos, para que en ese tiempo él pues ya no se fijara lo que era en la enseñanza, Sí. que ya no siguiera yendo. Entonces vienen esas consecuencias que uno las adquiere, como dicen. Cuando él regresó de Estados Unidos, él no le gustó allá y siempre se vino. Me dijo, no me gusta, pues venite, le dije yo, ¿verdad? Siempre aquí trabajamos. Bueno, se vino y ya fue todo diferente, hermano, de nada nos sirvió. Él tuvo otras consecuencias también y llegó a un momento que me dijo, y que uno hay que tomar una decisión, hay que tener, como dicen, ese valor, ¿verdad? Porque solo Dios se lo puede dar a uno. Sí. Me dijo él, mira, me dijo, vos serías una reina para mí, me dijo, si ya no fueras a tu iglesia. Y le dije yo, fíjate que no es mi iglesia, le dije yo, somos iglesia de Dios. Y ¿sabes qué? Le dije yo, aunque yo quería a mi esposo, era un hombre para mí era guapo y hermoso, pues, y entonces y era bien tranquilo él. Y entonces yo le dije, pero ¿sabes qué? Le dije yo, si esas esperanzas te tienen vivo, le dije, morite, le dije, porque yo le dije, de la iglesia de Dios no me saca ni Satanás ha podido todavía, le dije yo. Y entonces, bueno, se llegó a dar el caso de que se fue, ¿verdad? Se fue con una muchacha y pasó sus tiempos, un poquito tiempo duró con ella. La muchacha era algo así querendona y siempre le dio problemas. Pues con los tiempos yo me resigné y le pedí el divorcio, ¿va? Y busqué, pues había en ese tiempo un hermano aquí de la iglesia que él nos hacía cualquier trabajo y hasta él lo conocía. Pues una vez yo le llevé la cita para que se presentara a dar la firma y me dijo, cuando le llevé la cita, me dijo, fíjese, él quizás se arrepintió a saber qué le llegó y me dijo él, mira, me dijo, no te hubieras divorciado, hubiéramos platicado, ¿quién te va a hacer ese divorcio? ¿Y para qué? Le dije yo. Me dijo, para hablar con él, me dijo, porque él no debiera de hacerte este divorcio. Y le dije yo, él no tiene nada que ver en eso, somos nosotros, pero ya ahora ya está decidido y creo que ya no se puede volver. Entonces, quiere mucho valor, porque uno siente, ¿verdad? Quiera que no, cuando uno quiere la persona, uno siente, ¿verdad? Allí quizás también él sintió un poco, porque yo sé que él llegó con todo su anhelo cuando llegó a la iglesia, cuando nos casamos, pero se dio siempre esa consecuencia de que yo vi que ya no era tan conveniente y Dios me dio el valor, ¿verdad? Y le dije que ya no iba a regresar con él y me dieron el divorcio, ¿va? Entonces él se volvió a ir, hermano, se volvió a ir para Estados Unidos porque ya no le gustó, ¿verdad? Que le dije que no iba a regresar con él. Sí. Pero se dan las consecuencias, hermano. Entonces, para que las hermanas, los hermanos no pasen lo que uno ha pasado, es bueno, ¿verdad?, tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios, porque hay muchas experiencias, no solo la mía, de cosas que han pasado así, hermano, es, en la iglesia. Se sufre un poco. Pase, hermanos. Gracias, hermano. Muy bien, bueno, ahí está, ¿verdad, hermanos? Vamos a dejar hasta aquí los comentarios, pero ahí está, hermanos, o sea, como les decía, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos tener una anécdota sobre algo que nos pasó, por algún error que cometimos, pero estamos a tiempo, ¿verdad?, de remediarlos, hermanos. Estamos a tiempo de ponernos, como decimos, a cuentas con Dios. Y aquellos que los más jovencitos, ¿verdad?, tal vez, están a tiempo de tener ese consejo y de poder hacer las cosas como Dios manda. Pero no solamente en la pareja, hermanos, sino que también en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hace poquito estaba viendo
ahí no sé si fue acá en el centro de San Salvador o no sé dónde, una multitud de gente, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Con los muñecos, ¿verdad? Ahí levantándolos y todos, la gente orgullosa, ¿verdad? Y bonito. Y cuánta gente pasa, ¿verdad? Y miren, y hasta toman fotos, ¿verdad? Y las suben y dicen, mire qué bonito se ve. Y yo digo, ojalá que no haya ningún hermano por ahí que haya hecho eso, ¿verdad? Que haya tomado fotos, que como vieron que ya llevaban a la estatua, ¿verdad? O al madero y todo eso, y porque pasa, hermanos, uno se da cuenta. Ahí es donde estamos cayendo, hermano. Estamos celebrando con ellos. Cuando subimos una foto, puede ser, hermano, un estado, y nosotros estamos celebrando con ellos, ¿verdad? Bien bonito se ve, dice. Por eso yo en alguna ocasión, a los jóvenes, creo yo, más que todo, los he aconsejado a que cuando visiten, cuando vayan a pasear, que tengan cuidado, ¿verdad? Porque algunas veces jóvenes de la iglesia, ¿verdad?, se toman fotos y en el fondo ponen la iglesia católica del pueblo, ¿verdad? Y ellos sonriendo, bien felices, ¿verdad? Y atrás la iglesia católica grandota, gótica, ¿verdad? Así toda. Y yo veo, y los jóvenes hasta bien orgullosos en la foto, ¿verdad? Y yo digo, y estos son jóvenes de la iglesia, digo yo, no nos damos cuenta de que a Dios no le agrada eso que está atrás de usted, y lo ponemos como celebrando, nos estamos... Por eso les digo, parece cosa, es una foto, ¿verdad? En los diciembre, ¿verdad? En los centros comerciales, sí que la silla roja está bien bonita, me voy a tomar una foto ahí, con los peluches blancos atrás y todo, bien bonito. Y una foto es porque para mi niño, ¿verdad? Para el nieto, para quien sea. Y no, hermano, ahí estamos, ahí es donde empezamos a adoctrinar eso, y el problema es que lo empezamos a hacer tan común que ya no nos causa remordimiento, ¿verdad? Para nada. Lo hacemos. Vamos a la playa en día. ¿Por qué no va a la playa otro día? Pues? Va a la playa el día que está más lleno. El día que lo ocupa el mundo porque de forma entre líneas celebrando estas festividades. Lo que ya dijo Dios, que no se junten con ellos, no se hagan matrimonio, ¿verdad? No, les va a traer tropiezo, les dijo allá a Josué, le dijo, tropiezo les va a traer esto, ¿verdad? Ya que ustedes decidieron no sacar a este pueblo de entre ustedes, tropiezo les va a traer, y eso les trajo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, y en este tiempo tan fácil y tan todo lo tenemos y lo hacemos en el momento, ¿verdad? Solo tomemos esas precauciones, aconsejemos a los otros, ¿verdad? No imitemos a los demás, porque entonces nos va a ir mal. El último comentario de mi hermano que lo quería compartir. Ahí le van a dar el micrófono. Estos días, no sé si es en Usulután o la Unión, no sé dónde, sacaron un Vía Crucis de niños, donde los niñitos llevan cargando un nazarenito que les hicieron chiquito así. Ahí van los niños. Primera vez que veo yo en toda mi vida un Vía Crucis con una procesión de niños cargando a un muñequito así. Detrás iba el gran muñecón, ¿verdad? Que lo llevaban como entre dos. Entonces, ahí adelante van los niños. Digo yo, ¿hasta dónde ha llegado la religión católica? Pues que desde chiquitos ya llevan ese veneno. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Les leo, hermanos, para ir avanzando y finalizando. Les leo Deuteronomio, hermanos, en su capítulo 4, Deuteronomio 4:15 en adelante. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. 16. Para que no os corrompáis, hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, efigie, dice ahí, de varón o hembra, o esfinge, no sé qué decir, figura de animal, sí, alguno que está en la tierra,
figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en agua debajo de la tierra. 19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cada vez las costumbres del mundo no van desapareciendo, ¿verdad? Sino que, ¿se ha fijado usted que llega un tiempo en la humanidad como que baja el credo? Pero mire, de repente vuelve otra vez a crecer, ¿verdad? Y estamos en un tiempo que como que está volviendo a crecer así despacito, ¿verdad? Despacito, lo vamos viendo, ¿verdad? Lo vamos viendo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y les menciono una frase, hermanos, de alguien que se llama George Santayana. Él dijo, quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, ¿verdad? Tenemos que aprender del pasado, hermanos, del pueblo de Israel. Tenemos que saber que el error de Salomón trajo esta división por medio del profeta, las tribus del norte, las tribus del sur, ¿verdad? Los problemas de ahí van, no sé cuántos, 300, no sé cuántos años, ¿verdad? 20 monarcas más hasta que llegaron los babilonios y destruyeron todo, ¿verdad? Pero eso lo veremos en otras lecciones, ¿verdad? Más adelante. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a llegar hasta acá. No leemos el comentario, pues lo desarrollamos todo y leímos la parte final. Las preguntas ya las contestamos. Y leo la conclusión, que es un versículo bíblico que está en Santiago 3:13. Dice la conclusión: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Espero, hermanos, haber desarrollado esta escuela y que hayamos aprendido, ¿verdad? Algo sobre esta división que tuvo Israel y nada más, ¿verdad? Paz a cada uno de vosotros, hermanos. Dejo a nuestro hermano Cándido.